La entrevista psicológica ha sido y continúa siendo el instrumento más utilizado en la evaluación del paciente, ya que solo en la primera entrevista hay una especie de consideración y una importancia ampliamente reconocida en el proceso de diagnóstico. Cuando hablamos de una entrevista psicológica, debemos tener en cuenta que es una técnica utilizada previa al diagnóstico e incluso previa a cualquier modalidad de intervención psicológica. Es un proceso imprescindible de evaluación, pues en él vamos a extraer mucha información y conocimiento muy útil. Es importante destacar que en una entrevista psicológica influye una serie de casos interminables de variables, lo que significa que el acercamiento científico a la misma siempre resulta complejo y está en constante estudio. La entrevista psicológica se caracteriza por tener intencionalidad y una finalidad. Recoge una petición de ayuda a la que trata de comprender y dar respuesta. Habitualmente parte del desconocimiento mutuo, que es lo del entrevistado y el entrevistador, y suele constar de un aporte general y otra más específica. Funciones de la entrevista psicológica. Como primer punto tenemos la motivadora. Esta estimula y facilita el cambio que alivia el sufrimiento. Segundo, la clarificadora. Esta expone los problemas y sus características. Y por último y tercera, la terapéutica. Relaciona entre el psicólogo y el cliente. Estructura de la entrevista psicológica. La preentrevista. En esta fase se incluyen todos los puntos relativos previos a cara entre paciente y psicólogo. Suele haber un encargado o ayudante del terapeuta que se encarga de recoger todos los datos del paciente, ya sea la edad, el motivo de la consulta, entre otros. Presentación de la persona que entrevista. Suele tratarse del terapeuta o psicólogo. Ofrece su nombre al paciente y habla de su especialización y su experiencia en la psicología clínica. Presentación de principio de confidencialidad. El terapeuta posee el deber de calificar como confidencial cualquier documento que en base a su juicio pueda influir en el paciente. Motivo de consulta. Normalmente adquiere la forma de una queja o de un malestar. Identificación. En este punto se suelen identificar los comportamientos y pensamientos de pacientes en relación a un determinado tema que suele ser el motivo de la consulta. Expectativas. Se trata de tener información del paciente en base a las experiencias que tiene acerca del proceso terapéutico en el que está inmerso. Cierre. Cuando se ha superado todos los puntos anteriores, se produce el cierre de la sesión. Post-entrevista. En esta fase el terapeuta podrá complementar notas que haya tomado durante el transcurso de la entrevista. Tipos de entrevista psicológica. Entrevista psicológica estructurada. En este tipo de entrevista, el terapeuta prepara de manera previa todas las preguntas que se realizarán durante la sesión. Las entrevistas estructuradas tienen la ventaja de proceder una mayor flexibilidad, ya que pueden ser realizadas por teléfono, por internet o cara a cara. Entrevista psicológica semiestructurada. Este tipo de entrevista psicológica suele utilizarse con frecuencia en la investigación cualitativa, ya que además de presentar una base sobre los pasos de la entrevista, también ofrece flexibilidad para que los pacientes se extiendan en puntos de la información que tienen un mayor sentido para ellos. Entrevista psicológica individual. Se trata de tipo de entrevista que se realiza con mayor frecuencia debido a su utilidad clínica. Suelen realizarse mediante un cara a cara entre paciente y terapeuta. Entrevista psicológica en grupo. La función principal del entrevistador en las entrevistas de grupo consiste en asegurarse de que haya una interacción en el grupo y siempre teniendo el tema presente. Entrevista de comportamiento. Este suele utilizarse con gran frecuencia en ambientes laborales y entrevistas de trabajo. Uno de sus objetivos principales es conocer el comportamiento del entrevistado en situaciones anteriores. Entrevista inicial. En esta entrevista tiene como objetivo abrir e iniciar una relación entre paciente y terapeuta. Entrevista complementaria de información. Es una entrevista muy útil para recopilar datos más allá del objetivo y motivo de consulta. Entrevista biográfica. Suele ser utilizada en psicología infantil y es completamente imprescindible para el diagnóstico. Tipos de intervenciones verbales del terapeuta.
Interrogar. Aquí se le piden los datos precisos, ampliaciones y aclaraciones del relato al paciente. Informar. Aquí se proporciona o se facilita la información que se enmarca en la problemática del paciente. Confirmar o rectificar el enunciado del paciente. La rectificación permite poner de relieve el papel de las defensas, los estocolmas del discurso y las limitaciones del campo de la conciencia. Clarificaciones. Despeje en la maraña del relato del paciente a fin de recortar los elementos significativos del mismo. Recapitulaciones. Estimulan el desarrollo de una capacidad de síntesis. Señalamiento. Estimulan al paciente en el desarrollo de una nueva manera de percibir la propia experiencia. Interpretaciones. Instrumento primordial como agente de cambio. Introduce una racionalidad posible donde había datos sueltos y conexos, ilógicos o contradictorios. Sugerencias. Proponen conductas alternativas y orienta hacia ensayos originales. Operaciones de encuadre. Especificaciones relativas a la modalidad espacial y temporal que habrá en el asumir la relación terapéutica. Metaintervenciones. Intervenciones cuyo objetivo son las propias intervenciones. Precisar el fundamento de la interacción y el cuestionamiento de la propia intervención, señalando su carácter espacial e hipotético de sus premisas. El encuadre que se da en la primera entrevista. La primera entrevista psicológica se inicia con un saludo, como una pequeña presentación por parte del psicólogo en la que se incluye el nombre y la interacción del encuadre, como por ejemplo, marco teórico desde el que él se trabaja. Número de sesiones si se trata de un proceso psicodiagnóstico o una intervención puntual. Honorarios, horarios, entre otras cosas, lográndose a través de esta técnica establecer cierta confianza entre el paciente y el psicólogo. Luego el psicólogo procede con una pregunta o una frase disparadora, la cual no está preestablecida de antemano, a pesar de sí tener una intención preestablecida, puesto que intenta dar lugar a lo general, es decir, permite que el paciente pueda explayarse. Ejemplo de frases disparadoras. Tenemos las más comunes como te escucho o ¿qué te trae por aquí? ¿Por qué consultas? Entre otras. Como psicólogo habrá la entrevista incondicionada, como el sujeto comienza a construir su relato. Lo que más propicia que el paciente se explaye es la modalidad de entrevista abierta con intervalos semidirigidas. Abierta en el sentido de dar posibilidades de elegir, lo que no significa que el paciente no pueda intervenir o decir nada. Además, cuando se quiere saber algo que él dijo o en situaciones de bloqueo, el profesional dirige la entrevista pasando a una modalidad semidirigida. Pero esta modalidad no siempre se da de esta manera, puesto que al encontrarse el profesional con un cuadro psicopatológico, amerita una entrevista cerrada para así cumplir con los objetivos de la primera entrevista psicológica.